Quisiera que me acompañaran, hermanos, a abrir la palabra del Señor. En Segunda de Reyes. Hay un pasaje muy conocido en este libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. No sé si recuerden cuando Eliseo hace flotar el hacha. ¿Sí lo han leído? Imagínense el espectáculo de ver flotar un hacha. Un pedazo de acero flotando, que salga. ¿Alguien lo puede explicar? Esa porción de la escritura va en contra de cualquier ley de qué, de la física, ¿o no? ¿Qué pasa, Jaime, cuando avientas un tronco al agua? ¿Se hunde o flota? Flota. ¿Qué pasa cuando un pedazo de fierro, un carro cae al agua? El Señor puso esto en mi corazón a principios de la semana para estar con ustedes, hermanos, y espero que el Señor sea a nuestras vidas, su palabra sea revelada a nuestras vidas en esta mañana a través de esta preciosa porción de la Escritura, y la voy a leer. Salud. Con esto vamos a iniciar y vamos a leer 2 Reyes capítulo 6, versículo del 1 al 7. Pero después de que lo terminemos de leer, hermanos, no lo pierdan. No lo pierdan. Dice la palabra del Señor, los hijos de los profetas. A ver, ahí fíjese bien en esa palabra, porque la vamos a ver en repetidas ocasiones. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y Eliseo, ¿qué les dijo? Andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con nosotros. Y él le respondió: pues voy. Se fue pues con ellos Eliseo, y cuando llegaron al Jordán, los hijos de los profetas, ¿qué hicieron? Ok. Ahí, si usted tiene un lapicito o le gusta subrayar su Biblia, quiero que hagamos énfasis ahorita en tres cosas. En el versículo 1 dijo: nos es estrecho. ¿Ok? Luego en el versículo 2, hagamos allí lugar en que habitemos. En el versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, ¿qué hicieron? Cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Y qué hizo este hombre? Gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo a este hijo de los profetas: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó.
¿Quiénes son los hijos de los profetas? ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan? Eran un grupo de discípulos que querían aprender o querían ser instruidos. Pero leyendo nada más esta porción de Segunda de Reyes, capítulo 6, no podemos entender realmente la actitud o la forma de ser de estos hijos de los profetas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos al principio de Segunda de Reyes, podemos nosotros ver cómo eran esos hijos de los profetas. Quiero que me acompañen ahí mismo en Segunda de Reyes. Capítulo 2. Y voy a leer este capítulo hasta el versículo 18. ¿Ya lo tiene? Y usted me va a ayudar, ¿eh? Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ponga atención en estos versículos. Versículo 3. Y saliendo Eliseo, ¿quiénes? Que estaban en Betel, dijeron, fíjense, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? ¿Sí saben por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque iba a ser tomado Elías, ¿verdad? ¿Qué les contestó aquí Eliseo? Sí, yo lo sé. ¿Qué más? Callad. No me digas eso. Sí, ya lo sé. Ya, basta, cállate. Cállate. No me imagino a Eliseo diciéndole esto a los hijos de los profetas. Sí, ya lo sé, cállense. Guarden silencio. ¿Se imaginan físicamente a Eliseo? Gaby, ¿te acuerdas qué teníamos común Eliseo y yo? Gracias. La falta de cabello, ¿verdad? Era un hombre calvo. De hecho, se burlaron de él. ¿Se acuerdan que unos muchachos le gritaron, pelón, pelón? O calvo, ¿verdad? Se escucha menos feo. Y salieron unos osos y se los devoraron. Creo que eran 42 jóvenes, ¿no? Imagínate a este hombre, Eliseo, diciéndoles a los hijos de profeta, ya, cállate. Pero es que se va a ir. Ya, cállate. Basta, o sea, take it easy, con calma. Y luego en el versículo 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y luego se acercaron a Eliseo, ¿quiénes? Otra vez, que estaban en Jericó. Primero los que estaban en Betel, ¿verdad? Luego los que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad, basta, no me digas nada, ahorita cállate. ¿Cómo sería el comportamiento de esos hombres al decir que de tal forma Eliseo les decía, callad? ¿A ti no te pasa a veces que sabes algo y dices, sí, ya lo sé, espérame tantito? Ahorita me acordé cuando a veces le decía algo a mi papá y me decía, espérame tantito. Así como que, cállate, espérate. Y luego vean más adelante, versículo 6, y Elías dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones, ¿de quién?
y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. O sea, los 50 hijos de los profetas estaban viéndolos de lejos. ¿Estaban de qué? ¿Metiches? ¿Fisgones? Estaban viendo a ver qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y vean lo que sucedió. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo. ¿En dónde? En un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas. Fíjense aquí, Elías se fue. ¿Verdad que se fue Elías? ¿En dónde se fue Elías? Elías se fue. ¿Pero Dios se fue o se quedó? Dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Clamó Eliseo al Señor diciendo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Clamó, sabía que el poder no estaba en el manto, sabía que el poder estaba en Dios. Y dice así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. ¿Y qué sucedió? Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y luego, ¿quién creen que estaba del otro lado? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibir a Eliseo y se postraron delante de él. Se postraron delante de él, lo hicieron como una actitud de: vamos a obedecer lo que tú digas, vamos a someternos a tu autoridad, vamos a seguir hacia adelante. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: ¿qué? Eliseo es un hombre de pocas palabras, yo creo, ¿no? Por cómo habla, cómo se expresa. ¿Qué le dijo Daniel? No envíes. Mas ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Le importunaron hasta que avergonzándose, dijo: enviad. Llegó el punto en que fastidiaron a Eliseo. ¿Y qué les dijo Humberto? Vayan, enviad. ¿Qué les había dicho al principio? Cristi, no vayan. Y ellos estuvieron, insiste, hasta que Eliseo les dijo: ¿qué? ¿Cómo se les hacen esos hijos de los profetas? ¿Necios? ¿Necios? Dice el versículo 17, lo voy a leer otra vez. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? ¿No os dije yo que no fueseis? ¿No te advertí? Pero ¿cómo eres? Necio. Haces
lo que a ti te parece. Lo interesante de esto que estamos leyendo, hermanos, es que son hijos de quién? Vamos a decir que son, en nuestro tiempo, son cristianos. ¿Ya? Que están ahí nada más viendo, opinando, diciendo, sin tener qué discernimiento de las cosas de Dios. ¿Cuánto pueblo en todo el mundo existe que son como estos hijos de los profetas? Sin discernimiento de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de nosotros como iglesia hemos caminado sin discernimiento? Caminamos y hacemos las cosas como van saliendo. Cuando el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿qué pasa? No pasa nada. Señor, pero esto, ¡pum!, sucede. Cuando el Señor te dice no te metas en esto y uno se mete, trae consecuencias. Quiero continuar leyendo. En 2 Reyes, capítulo 4, versículo 38. Parece que estos hijos de los profetas eran faltos de entendimiento, parece que estos hijos de los profetas eran imprudentes, parece que estos hijos de los profetas caminaban por vista. Pero leyendo 2 Reyes, capítulo 4, versículo 38, vamos a encontrar otra parte de estos hijos de los profetas. Y quiero que lo lea con mucho cuidado conmigo. Dice la escritura, Eliseo volvió ¿a dónde? A Gilgal, cuando vio una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Le pidió a su criado que pusiera ¿qué? Una olla grande para hacer ¿qué? Un potaje, un caldo. Yo no sé ustedes, pero ahorita que dije caldo, se me antojó un caldo de res. En serio. De esos que tienen el tuetanito y nada más haces. Ay, se me hizo agua a la boca. Con mucho limón y panecito, porque a mí me gusta con pan, con bolillo. No sé cómo le gusta a usted, ¿verdad? Y de postre un arroz con leche. Dios, estoy teniendo visiones. Pero en fin, fíjense, Dios le dijo a su siervo que preparara la olla porque iban a hacer un potaje, iban a hacer un caldo para quienes. Y luego el siguiente versículo dice, y salió uno al campo. No está diciendo que haya salido su siervo, sino ¿quién? Un hijo de los profetas. Fíjense, lean con calma, detenidamente lo que dice. A recoger hierbas. ¿Esas hierbas para qué iban a ser? Para el potaje, para el caldo, ¿no? Y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje. ¿Y qué dice? Pues no sabía lo que era. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, preciosos y preciosas, escuchamos algo y no sabemos lo que es y lo traemos a nuestro corazón? Porque hablan de Dios, porque dicen que es de Dios, porque se parecen, lo traes a tu vida. Lo traes a tu corazón. Oh, sí, es que yo escuché, hermano. A mí me mandó hace 2 días una persona, un familiar, un video que dice que ya Cristo está viniendo. Y me manda en ese video que las personas están en un hospital y están en las cámaras y empiezan a desaparecer. Yo no supe ni qué contestarle a esta persona.
Todo porque ya dicen el arrebatamiento, ya creen que está pasando, está sucediendo y todo lo toman. No saben ni lo que es y lo están tomando. Ahí me dio mucha risa y yo quisiera conocer a ese pastor que ora para que bajes de peso. ¿No lo han visto? Les da un manazo en la panza y nada más se ve cómo meten la panza. Y dicen, vean lo que les sobró. Y la gente glorifica a Dios. Y así como esas cosas, hay cosas tan fuera de lugar que no son de Dios, como la unción del chicle. Tantas cosas que hay en el internet y la gente se emociona. Y entre los mismos hermanos, mira hermano lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, mira el avivamiento aquí, mira cómo la gente brinca, mira cómo salen los demonios. Y la gente cree que es Dios y no es Dios. Estos hombres, ¿qué hicieron, hermano? Este hombre que era hijo de los profetas, que era una persona que se reunía para aprender de las cosas de Dios, fue a donde había ¿qué? Calabazas, ¿cómo? ¿Y qué significan las calabazas silvestres? ¿Se acuerdan? Si alguien me dice, les prometo que lo invito a comer hoy. Que no son comestibles, ¿sí? Son venenosas. Igual que las uvas silvestres, ¿se acuerdan? Que hay un pasaje que habla de que dio ese ladar puras uvas silvestres. Que no sirven. Se parece, pero no es. Cuidado con lo que comes. Cuidado con lo que tus ojos preciosos miran en internet. Cuidado con tus amistades, ¿verdad? Cuando tú tengas una amistad que es cristiana y no te está diciendo algo conforme a la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Detenerlo. Y decirle, hermano, la Biblia dice esto. Iglesia, usted ha sido instruida por muchos años en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Usted no es falto de entendimiento. A lo mejor usted es falto de tener agallas para detener una plática que va en contra de Dios, porque el qué dirán. Se me va a enojar, que se te enoje. La Biblia dice esto. ¿Qué hubo con este hombre? Llevó esas flores silvestres, esas calabazas silvestres y no sabía qué era. Estaba envenenando a la gente y dice el versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos, dentro de esos hombres que estaban comiendo aquel guisado, hubo quien gritó diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Tú serás un varón de Dios o una mujer de Dios que serás capaz de gritar, hermano, hermana, ¿hay muerte ahí? ¿Hay muerte en esa situación que estás ahí hablando, diciendo? ¿O ya comiste y estás contaminado y ni siquiera te das cuenta? Cuando tú comes un guiso, hermano, ¿sabes cuando está bueno? Ya hay veces que vas y comes un guiso y sientes el sabor rancio y dices, esto no está bueno. Pero si nunca lo has probado, ¿qué piensas? Que es correcto. Yo les voy a contar una historia a pesar de que hoy tenga que dormir con mis perros, ¿verdad? Pero es una historia real que nos sucedió a mi amada esposa y a mí hace ya 24 años más o menos, ¿verdad? Recién casados. Mi papá y mi mamá les gustaba mucho ir a la comida china. Y recién casados, mi esposa y yo fuimos a comer un día con ellos, a la comida china. Mis papás ya estaban en el restaurante, ya estaban comiendo. Ya saben que son ellos muy impacientes y nosotros somos muy impuntuales. Entonces llegó el momento en que mis papás ya estaban comiendo y llegamos mi esposa y yo a comer. Nos sentamos, vimos el buffet, así lo voy a dejar. Y nos servimos caldo. Y estamos tomando nuestro caldo ahí en la comida china.
Y mi esposa, como siempre es muy fisgón en todo, o ¿cómo os puedo decir? Gracias, gracias, sí, se escuchó muy feo. Muy observadora. Tiene un espíritu de observación impecable. Me dijo Jorge, así, pero no me dijo Jorge así en voz alta, me dijo, chaparrito. Dije, ¿qué pasó, corazón? Ah. Y me dice, ¿eso que está en el caldo qué es? Yo, pues la verdura. Dice, no, eso que se ve que está nadando ahí. Y yo me quedé así. Y vi su caldo y veía así como pulguitas nadando, así como que glu, 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 glu. Y volteé a ver mi caldo y también estaba ahí. Dije, no sé, mi amor, tú cómetelo. Es comida china. Y me dijo mi esposa, no, es que no es normal. Y ya, sintiéndome yo de mucho mundo, le preguntaba a mi padre, amado padre, ¿esas pulguitas mojadas se comen? Y me dijo mi papá, ¿cuáles pulgas? Dijo, oh cielos, eso no se come. Fin de la historia, pues dejaron los platillos todos y nos fuimos. Pero ¿a qué voy, hermano? Si yo hubiera ido ahí solo con mi esposa, ¿qué crees que hubiera pasado? Nos hubiéramos comido el caldo con pulgas nadadoras. Es en serio. Porque creemos que a lo mejor es así, como los chinos comen cosas raras. Ahora que fui a Corea, me dice mi esposa, ¿cómo estás, mi amor? Dije, bien. Ya había llegado aquí, ¿no? Y me dice, me dice mi esposa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Comiste perro? Y le dije, no, mi amor. ¿No? Pero en serio, hermanos, si no sabes qué es lo que hay, ¿qué sucede? Te contaminas. Te contaminas. Para eso Dios te tiene que dar ¿qué? Discernimiento. Tienes que conocer la palabra de Dios. Estos hombres, este hombre que fue a recolectar eso no conocía y puso algo que no sabía. Sin embargo, dentro de los hijos de Dios, dentro de los hijos de los profetas, había gente que dijo, cuidado, que hay veneno en esa comida. Esa comida no es apta para nosotros. Detente. ¿Y qué hizo Eliseo? Dice el versículo 41. Entonces dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Dios cuidando, siempre metiendo su mano, siempre. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, salvar a sus escogidos. Dios nos dijo, ahí, quiten de ahí lo que está malo, porque a lo mejor había muchas cosas buenas, simplemente dio que pongan ahí harina. Y la gente que hacía ya con la harina en la olla la revolvió y se la comía y ya no pasaba absolutamente nada. Son milagros que hace Dios, pero ¿cómo eran los hijos de los profetas? Necios, faltos de entendimiento, aunque asistían a un lugar de entrenamiento. ¿Escuchó lo que dije? Necios, tenían unos los ojos, no sé si son que todos, tenían uno los ojos cerrados porque les faltaba entendimiento. La congregación, muchos de nosotros, a veces nos falta el entendimiento, nos falta el discernimiento para saber qué decir sí y a qué decir no. Muchas veces metemos anatema a nuestra casa por falta de conocimiento y hay otras veces que lo metemos a propósito. ¿En qué lugar estás tú? Ahora vamos al tema de la predicación de hoy. Eliseo hace flotar el hacha. Es el tema. Voy a leer este pasaje de la Escritura nuevamente. Segunda de Reyes, capítulo 6. Voy a iniciar con el versículo 1.
Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, hermano, quiero que lo lea con mucho detalle. Amén. Con mucho detalle. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar que moramos contigo, el lugar donde vivimos contigo, el lugar donde estamos contigo, nos es estrecho. ¿Qué le estaban dando a entender? Ya no cabemos, tal vez. Somos muchos, estamos en un lugar pequeño y ¿cómo nos sentimos? Incómodos. Estamos ahí contigo, profeta Eliseo, y nos sentimos incómodos. Necesitamos más espacio. Necesitamos que nos dejes tantito hacer lo que queremos, porque estamos incómodos. Ahí, estando cerquita, hermanos, viviendo en una casa chiquita, viviendo ahí 10, 15 personas, ¿cómo se sentirán? Incómodos. Y necesitan su espacio. Es que se da cuenta cuando hablo por teléfono y no me gusta que me escuches. Y es que me siento muy incómodo con así, o sea, no puede ser, necesitamos un espacio más grande. Véalo de esta forma, hermanos. Dice, los hijos de los profetas, estas personas estaban siendo preparadas, hermanos. Recuérdenlo. Y estaban ahí porque tenían el deseo, tenían las ganas de ser preparados. Nadie los estaba obligando a estar ahí. Pero estando ahí en una disciplina, ellos ya empezaron a sentirse incómodos. Y dice, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho, ya nos es incómodo. Y dicen estos hijos de los profetas, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. ¿Qué les dijo Eliseo? Pues ve. ¿Se acuerdan lo que leímos anteriormente? Que decía, callad. No. Y aquí le están diciendo es que vamos a hacer esto. Vamos a ir nosotros al Jordán. El Jordán es un río. Y en un capítulo anterior ustedes pueden ver el milagro de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Cómo estaba Naamán? Lleno de lepra. Y es un lugar, el Jordán, un lugar donde Dios le renovó la piel, porque dice la Escritura que cuando salió Naamán de la séptima vez del agua, su piel era como de ¿qué? De bebé. Era un lugar de renovación. Y ellos pensaron tal vez a lo mejor, si vamos allá cerca del Jordán y cortamos los árboles, y luego dice, vamos a verlo más adelante lo vamos a leer, dice, vamos a edificar ahí un lugar. ¿Cuánta gente, hermanos, no están de acuerdo con seguir viviendo en incomodidad? Recuerdo la oración del pastor que decía, ¿se acuerdan qué decía el pastor? Sacúdenos, ¿no? Incomódanos. Porque si estamos en un lugar muy cómodo, ¿qué sucede? Te aclimatas y te mueres. Te mueres. La comodidad es algo que no debe existir en un cristiano. Porque cuando estás cómodo, ¿qué crees que pasa? Nada. Pero cuando entra el avivamiento, es porque hubo persecución. ¿Se acuerdan que hemos leído la primera epístola de Pedro, cuando Pedro les alienta a los perseguidos que sigan adelante? ¿Sí? Que les va diciendo más adelante, somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Señor, incomódanos. Esta debería ser nuestra oración. Señor, incomoda nuestra vida. No queramos ensancharnos, hermano, cuando no es tiempo. Los hijos de los profetas, voy a leer desde el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán.
No les dijo Eliseo, vayan. No les dijo Eliseo, vamos. Sino ¿quién había tomado la decisión? Los hijos de los profetas. Vamos ahora al Jordán y tomemos ahí cada uno una viga. Ya habían hecho su plan y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Versículo 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y se fue con ellos Eliseo. Y cuando llegaron al Jordán, ¿qué empezaron a hacer en el Jordán? Cortaron la madera. Y el versículo 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué pasó? Se le cayó el hacha. ¿Puedes imaginarte a ese hombre cortando el árbol con su hacha, dándole paz, paz? Y de repente que el hacha, sí saben cómo es un hacha, ¿verdad? Es un pedazo de madera y en la esquina trae como que un fierro, ¿verdad? Gracias, en forma como que de trapecio, ¿no? Para cortar. Y estaba así y de repente se le sale disparada el hacha. ¿Y dónde cayó? En el agua. Fíjense. ¿Qué hubieras hecho tú, Daisy, si se te hubiera caído el hacha? No te escucho. No lo hubieras encontrado porque se fue hasta abajo. ¿Qué hubieras hecho tú, Sara? Viendo, delante de todos, están todos cortando. Y de repente tu hacha se sale volando. ¿Cómo te hubieras sentido? ¡Qué oso, qué ridículo! Mejor no digo nada. ¿O qué hubieras hecho? Se echa el agua. Donde hay cocodrilos y demás a sacar el hacha. Abajo está tan pantanoso. Y ahí en ese lugar pantanoso, a veces hay hierbas que te agarran las patas, que te agarran los pies, ¿verdad? Sí. Y te jalan. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano Jesús Pedrosa? Ahí está, estamos todos y todos al mismo. Ahora, 1, 2, 3, pegándole, pegándole, pegándole. Y de repente se le sale el hacha. Dada por perdida. ¿Qué hubieras hecho tú, Cris? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué hubieras hecho? Sí. Perdón, Abby. Pedí una prestada. Ya estaba prestada. Prestar otra. Uy. Fíjense lo que hizo este hombre. Se le salió el hacha. A mí, Jorge de Jesús y Norta León, me hubiera dado vergüenza. De que todo es tan duro y duro y duro y de repente, ¡fum! Es como cuando juegas fútbol y le pegas a la pelota y se te sale el zapato. Te sientes así como que qué ridículo, ¿no? Que se te salga el hacha y caiga ahí. Pero este hombre, ¿sabes qué hizo, Carmen? Gritó, gritó y dijo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. ¡Ah, Señor mío, era prestada! En ese entonces, con lo que hacían el hacha, el acero, era algo muy caro. Era muy caro. Que tal vez él mismo se había empeñado a valor del hacha. ¿Me explico? Que si él perdía el hacha, él iba a ir ¿de qué? De esclavo. Imagínate. ¿Qué hizo? Gritó, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Era prestada esa hacha. Y este varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó?
Porque así era de Parco Eliseo hasta aquí, ¿verdad? Nada más, sí, no. ¿Dónde cayó? Y este hombre le mostró el lugar. Dijo, aquí, Señor, aquí cayó. ¿Qué hizo Eliseo? Cortó un pedazo de madera, dice que cortó un palo, lo dejó caer, y mientras hundía el palo, ¿qué pasó? Flotó el hacha. Flotó el hacha. Y cuando salió el hacha, Eliseo le dijo, esfuérzate, estira tu mano, tómala. Y extendió la mano y la tomó. Y seguramente la agarró fuerte, fuerte. Eliseo hizo flotar el hierro, como lo habíamos visto, contrario a cualquier ley física. Ese trozo de fierro estuvo en el fondo de las aguas fangosas del río Jordán. Tal vez imposible de verlo, a ver dónde estaba. Por mucho que tú has aventado, a lo mejor no hubieras sabido dónde cayó. Y, y esto tiene para nosotros un gran mensaje espiritual, hermano. Un gran mensaje espiritual. A veces el ser humano, a veces el ser humano parece ser una cabeza de hacha que se ha deslizado, desprendiéndose de ese pedazo de madera, de ese mango de madera, y ha caído en las aguas, en la profundidad del pecado y la maldad, donde está todo el fango. Y ahora se encuentra en un estado total de depravación, atorado, agarrado ahí. Dice la escritura que entonces Elías cortó un palo, un pedazo de madera y lo arrojó a las aguas fangosas. Estas aguas fangosas son un símbolo de muerte, de perdición del humano, de su lejanía con Dios. ¿Y tú qué crees que nos ilustra ese palo de madera? Ese palo de madera nos ilustra la cruz en que Jesús murió. Que el Señor descendió de los cielos para ir a esa cruz, descendió y se sumergió en las aguas de muerte donde tú y yo estábamos para sacarnos. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos una vida de justicia. Mediante Cristo es posible al hombre levantarse de esas aguas, hermano, de esas aguas de muerte y del juicio, y puede ser colocado nuevamente ese mango del hacha, es decir, el plan y el propósito de Dios. Pero también dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos levanta, hermanos, por medio de su cruz, al morir por nosotros, y nos coloca dentro de sus planes nuevamente y sus propósitos. La vida cobra sentido y merece la pena ser vivida en su plenitud. Leí que un joven dijo, mi vida ya no tiene sentido. Mi vida es un verdadero fracaso. Y le respondió un cristiano que lo escuchó, dice, tu vida aún no ha comenzado. ¿Y tú me estás diciendo que has fracasado? ¿Saben cuál es el mayor milagro, hermanos? El mayor milagro no es ir en un carro de fuego como fue con Elías.
El mayor milagro, hermanos, es llegar hasta el cielo, a la misma presencia de Dios, siendo pecadores, por haber confiado en el Señor Jesucristo. Este es el mayor de los milagros. El ser rescatado del fango y la suciedad del mundo, y el recibir una nueva vida plena. Seguramente cuando este hombre recuperó el hacha, se aferró a ella. Se aferró a ella. Dice, no se me vuelva a caer. Porque esa hacha era prestada. Dijo, no se me vuelva a caer. Y se aferró. Esto me recuerda a las noticias que salieron ayer. No sé si usted pudo leer las noticias o escuchar las noticias de lo que pasó en Brasil. En Brasil, el día de ayer, colapsó un andamio a 140 metros de altura. Estamos hablando de 30 pisos. De 30 pisos. ¿Cuántos pisos tiene la torre más alta de Saltillo? ¿Como 10? ¿15? Más o menos. Bueno, está el doble, por llamarlo de alguna forma, de 30 pisos. Colapsó. Y ahí había gente trabajando en ese andamio. Uno de los que estaban ahí murió, cayó junto con el andamio. ¿Y saben por qué cayó? Porque no tenían colocada la cuerda de la vida, la línea de la vida. ¿Saben qué es la línea de la vida? ¿Alguien sabe qué es la línea de la vida? Oscar, ¿usted sabe qué es la línea de la vida? Es una cuerda que se atoran aquí con unos arneses para cuando están en las alturas, si se llega a mover donde estén y se llega a colapsar, se sostengan. Él no estaba agarrado de la línea de la vida. Y las otras personas que estaban ahí en ese andamio que colapsó, se ven las fotos, se ven como 8 personas agarradas en la línea de la vida. ¿Cómo se habrán aferrado esas personas a la línea de la vida? ¿Cómo te habrás aferrado tú, Fernanda, a la línea de la vida? Con todo. Tú, Dani Pedrosa, ¿cómo te hubieras aferrado? Hasta lo hubieras abrazado, ¿verdad? Tú, Chequito, ¿cómo te hubieras abrazado? Digo, ¿cómo te hubieras aferrado a la línea de la vida? Fuerte. Imagínate 130, 140 metros de altura. ¿Tú no? Y a veces no queremos aferrarnos a Dios, que te va la vida eterna. A veces no queremos o no queremos. Dice 1 Timoteo, acompáñenme hermanos, ya estoy terminando. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice la escritura, pelea la buena batalla de la fe. Cuando te dice pelea la buena batalla de la fe, te está diciendo que no va a ser fácil, que hay una lucha, cierto o falso. Hay una lucha. Pelea la buena batalla de la fe. Y luego dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué te está diciendo cuando dice echa mano de la vida eterna? Aférrate.
Agárrate de ahí, de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú, hermano, hiciste una declaración delante de mucha gente diciendo que Cristo solamente Él salva. ¿Y no te aferras a eso? ¿Qué incongruencia sería que la persona que haya caído, que no estoy diciendo que haya sido así, aclaro? ¿Qué incongruencia hubiera sido que la persona que cayó el día de ayer desde ese andamio haya sido el director de seguridad de esa empresa? Diciendo el director o el inspector de seguridad o el supervisor de seguridad a todos los muchachos, por favor, sus cintos, sus arneses, por favor, todos agárrense, todos conéctense ahí a la línea de la vida. Y él, qué incongruente hubiera sido esa situación, hermanos. Al él ser un pregonero de agárrense, pónganse su equipo de seguridad, de protección personal, él no traerla y fuera el que se murió. ¡Qué incongruencia! Y a veces pasa con nosotros, porque uno le habla a la gente y nosotros seguimos viviendo la vida como si no conociéramos absolutamente nada de Dios. Dice Judas, capítulo 12. Perdón, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es una persona que se apacienta a sí mismo. Es una persona que no rinde cuentas. Hermanos, nosotros vamos a rendir cuentas a Dios un día. Y a veces, ¿qué crees que estamos haciendo? Nos estamos apacentando a nosotros mismos. Creemos conocer, creemos estar, queremos ser parte. Y realmente no lo somos. ¿Y por qué no lo somos? Porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Dice la palabra de Dios que no se aparte ese libro de la ley, sino que meditemos de día, de tarde y de noche. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Botamos ese libro. ¿Qué es lo primero que hacemos? No me interesa. Ya fui el domingo a la iglesia, yo ya tengo mi religión, en esta religión me gusta, hay buena armonía con los hermanos, sentimos paz entre uno y el otro, nos abrazamos, nos saludamos, pero ¿qué hay de tu vida con el Señor? Fíjate en los hijos de los profetas. Estudiaban la palabra, estaban ahí, pero no había discernimiento. Cuando este hombre estaba ahí golpeando el árbol con el hacha, y luego todo el mundo se enteró de que el hacha no era de él, que era prestada. Y luego cuando leemos en la palabra de Dios que aquel que pide prestado es esclavo de aquel que le prestó, tal vez estaba viviendo una falacia espiritual, una mentira. Tal vez este hombre estaba diciendo, vean hermanos, yo estoy aquí los domingos y yo alabo al Señor y yo sé la Biblia y yo conozco del Señor, pero ¿qué hay de tus obras? Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. La salvación no es por obras, pero un hijo de Dios da fruto. ¿Escucharon eso? El hijo de Dios da fruto. En el Nuevo Testamento vemos la historia de un árbol frondoso, un árbol muy bonito,
que daba una sombra espectacular. Pero cuando lo vio Jesús y buscó el fruto, ¿qué encontró? Nada. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Hemos dado el fruto del Señor? ¿O somos como esos árboles frondosos? ¿O como ese hombre con el hacha prestada? Hoy es el tiempo de salvación, hermano. Hoy es el día de redención. A este hombre Eliseo le dijo, ¿dónde está? Y él dijo, sí, estoy mal. Te confieso mis pecados, estoy mal. Mira, me equivoqué aquí. Aquí es donde tengo el problema. Por decir, aquí se me cayó el hacha. Aquí está, por aquí debe de estar. Aquí fue donde perdí yo el sentido de mi vida. Por aquí fue. Y yo necesito recuperarlo porque no puedo estar viviendo así. Porque voy a ser esclavo del pecado por el resto de mi vida. Necesito ayuda. Eliseo, ayúdame. Corta el palo Eliseo, símbolo, como se los dije, de la vida de Cristo, pum, y sale. Dios quiere darnos una oportunidad hoy de arrepentirnos y de que todo lo malo que hemos hecho, hermano, quede en el pasado. Y que a partir de hoy tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Que a partir de hoy volvamos y caminemos como cuando recién comenzamos a servir al Señor o a escuchar del Señor con alegría, con gozo. Y vamos a gozarnos, vamos a cantar al Señor, vamos a juntarnos para glorificar su nombre. Y sí, aleluya, amén. No sigamos en la pasividad. No sigamos en el conformismo, no sigamos haciendo lo que los demás hacen sin que haya en nosotros ese nuevo nacimiento. La salvación es individual, la salvación no es congregacional. Al final del tiempo, hermanos, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Aquí no vemos que le haya preguntado Eliseo a todos los demás. Y si ustedes sabían que este hombre pidió el hacha prestada, ¿por qué lo dejaron? No, fue uno a uno. Fue uno a uno. Uno a uno. Muchos predican de este pasaje sobre el crecimiento. Pues él decía, Señor, hay algo más aquí. Y ves Segunda de Reyes capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y ves la misma situación que pasa con los hijos de los profetas. Hay gente falta de entendimiento. Que nosotros no seamos gente faltos de entendimiento porque la palabra ha sido dada. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios le dice a su iglesia hoy. Si tú eres como esa hacha, hermano, que saliste disparada del mango de la madera y caíste y estás cayendo y te estás llenando de fango, grita, pide ayuda. Yo soy el resultado de pedir ayuda cuando me estaba ahogando o cuando ya estaba casi muerto. ¿Y sabes qué sucedió? La palabra del Señor dice que Él extendió su mano y me sacó del lodo donde estaba revolcándome. Pero tuve que decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, Señor. Ya quítame esto, porque yo no puedo huir de ahí, Señor. Estoy encadenado, estoy atorado, estoy ahogándome ya, Señor. Y se cumplió su promesa en su palabra y dice que Él extendió su mano en medio del lodo cenagoso, del lodo, de todo ese fango donde yo entre más quería salir, más me ahogaba, y extendió su mano y me sacó, me limpió y me purificó. Pero tuve que abrir la boca para decir, necesito ayuda. Este hombre del hacha abrió la boca y pidió ayuda y fue escuchado. Si tú tienes un problema o si tú tienes un pecado que no has podido dejar, pide ayuda. Pide ayuda, por muy vergonzoso que sea, pide ayuda. Pide ayuda. Si no la pides,
Solo Dios sabe cuál va a ser el fin tuyo. Padre, delante de ti, Señor, estoy en esta noche, en esta tarde, Dios, con mis hermanos, dándote gracias, Padre, por tu palabra, Dios, que ha sido expuesta en este lugar, Dios. Esperando, Dios, que tu palabra, Padre Dios, haya caído, Padre Dios, en buena tierra, Dios. Y que, Señor, tú nos hayas hablado a cada uno de nosotros, Dios. Trata con nuestros corazones, Dios. Llévanos a un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Dios. En Cristo Jesús. Amén.